Para los que se vienen sumando a nuestro servicio, acabamos de leer la lectura de las Escrituras en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, los versículos 43 al 52. Y lo que hoy vamos a ver es el arresto de Jesús. Recuerden que para poder entender todo lo que está ocurriendo, nunca debemos procurar, mejor dicho, no olvidar el contexto de lo que está ocurriendo. Estamos prácticamente a pocas horas de que Jesús sea arrestado. Esto ocurre a medianoche y aproximadamente a las 3 de la tarde Jesús ya habrá fallecido. Así que la mayor parte de los evangelios justamente se concentran en estas pocas horas, pero ocupan varios capítulos para describir los acontecimientos que se están desarrollando, porque es el meollo del Evangelio, es lo más importante y significativo en la vida de Jesús. Estamos, de acuerdo a los relatos, en la semana, en los días de la celebración de la Pascua judía. ¿Qué es lo que celebraban los judíos? Era lo que había ocurrido hace siglos atrás con ellos como pueblo, que Dios, por medio de Moisés, los había liberado de la esclavitud del imperio egipcio. Recuerde que el pueblo cruzó el Mar Rojo, las aguas se abrieron y ellos, un pueblo indefenso, cruzaron el Mar Rojo, y una vez que lo cruzaron, detrás de ellos venía el ejército egipcio, y cuando el ejército egipcio ingresa al mar, las aguas nuevamente toman su cauce normal y el ejército muere en ese lugar. Es un acto milagroso del poder de Dios. Recuerden también que la figura central dentro de lo que es la festividad misma nos recuerda que ellos en la Pascua mataban un cordero, recordando que previo a la salida del pueblo de Israel del imperio egipcio, la instrucción del Señor fue que con la sangre derramada de ese cordero que se iban a comer, ellos tenían que pintar el marco de la puerta. Y lo que iba a ocurrir es que cuando el ángel de la muerte pasara por ese lugar, al ver ese ángel, las casas del pueblo de Dios, el pueblo judío que estaba con esa sangre en ese marco de la puerta, el hijo primogénito que hubiese en ese hogar no iba a morir. Pero en el pueblo egipcio todos los primogénitos iban a morir. La muerte iba a pasar por alto sobre el pueblo de Israel. Cuando Jesús cuando Jesús empieza a predicar, cuando se hace visible en su ministerio, recuerden que estaba el ministerio de Juan, conocido como Juan el Bautista. Y cuando ve desde lejos a Jesús, dice: este es el Cordero
Este es el Cordero. En la figura, en la cultura religiosa del pueblo de judío, ellos asumían, ¿cierto?, de inmediato que el Cordero y esa sangre derramada de ese Cordero es el que los cubre, que los protege, que los libera. Pero Juan dice, este hombre que ustedes ven es el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. Y con esa realidad es que Jesús se enfrenta a estas horas previas antes de ser arrestado. Él ha asumido esa realidad. Él sabe que el Padre lo eligió y Él también se ofreció voluntariamente para ser ese Cordero que es degollado, que su sangre es derramada y que permite libertad para todos aquellos que confíen en Cristo como ese Cordero. Acabamos de cantar, libertad. En Cristo hay verdadera libertad. Pero a pesar de que Jesús entiende y asume esa realidad en su humanidad, ese Jesús que es 100% verdaderamente divino, pero también es humano, aunque asume su realidad, no significa que eso le cause una profunda agonía, una profunda ansiedad. Y es así lo que nos relataba la predicación anterior. Después de haber cenado, de haber celebrado la Pascua, Jesús con sus discípulos dice que se retira al monte de los olivos y en ese monte hay un huerto que se llama Getsemaní. Es ahí, es tarde, es de noche, posiblemente sean cerca de la medianoche. Es un lugar totalmente oscuro. Hoy en día, con la tecnología, con el desarrollo, nos cuesta encontrar lugares que estén totalmente oscuros. La luz en nuestras ciudades es permanente. Hay focos por todos lados, así que cuesta encontrar hoy en día un lugar que haya totalmente oscuridad. Solamente se encuentra esto en lugares muy lejanos. No sé si a usted le ha tocado cuando va por el campo, caminos de tierra, ni siquiera caminos pavimentados, lugares muy lejanos, ni siquiera cercanos por acá, porque ya la parte rural de acá de Melipilla, como en muchos lugares, está muy habitada, así que ya hay que irse muy lejos, incluso hacia el sur, yo creo, o hacia el norte, hacia el desierto. Y cuando uno va por esos caminos oscuros en vehículo y apaga la luz del vehículo, queda totalmente en oscuridad. No se ve ni el rostro del que lo acompaña. No sé si alguna vez usted tuvo esa experiencia de no ver el rostro de la otra persona. Yo me recuerdo que hace años atrás, con unos compañeros y amigos, estuvimos en un cerro y se nos pasó la hora y había un camino, una huella, pero no había luna. Eran 10, 11 de la noche y nos quedaba poca batería. No llevamos linterna, nada. Y ahí nos dimos cuenta lo necesario que es la luz, porque estaba totalmente oscuro, no veíamos el camino, sabíamos que si nos orillábamos mucho podíamos caer, así que la bajada fue muy tensa, muy tensa. A uno éramos 3, a uno ya se le había acabado completamente la batería del teléfono y los otros 2 íbamos con el teléfono ahí alumbrando lo que podía un teléfono de aquella época también, con esos ladrillos, ¿se acuerdan? Esos ladrillitos, alumbrando, hasta que llegamos a la planicie, al valle, y ahí como que respiramos, descansamos. Es esa la realidad que donde está Jesús, totalmente oscuro, cuesta verse uno al otro. Jesús está con sus discípulos y dice la Escritura que agonizaba.
Era una angustia, una ansiedad profunda. En alguno de los evangelios dice que sudaba él gotas como de sangre, o de sangre literalmente. Y es un estado de ansiedad que yo creo que en la terminología médica, un psiquiatra puede entender muy bien esa realidad de profunda angustia, de profunda tristeza. Pero mientras Jesús está en esa realidad, dice que Él lo que elige, la determinación que realiza es orar, orar. Y mientras agonizaba, oraba, oraba y oraba al Padre. Y mientras oraba, velaba, porque ese debe ser el camino, así como fue el camino de Jesús, debe ser el camino de todos nosotros. Cuando viene esa angustia, cuando viene esa desesperación, cuando viene esa tristeza profunda o esa ansiedad que no se va, porque sabemos que lo que viene más adelante es algo difícil que tenemos que enfrentar, y cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles de sobrellevar, lo que se produce naturalmente en cada uno de nosotros es un estado de ansiedad y un estado de angustia que no se calma hasta que enfrentamos esa realidad. Pero Jesús nos enseña que en esos momentos de profunda angustia lo que debemos hacer es orar y a continuación velar, o sea, estar atento, como lo estamos ahora. Aunque ya se nota el calor, y cuando uno se sienta a escuchar a alguien en medio de una temperatura alta, en medio del calor, lo que se produce naturalmente es el sueño. A sus discípulos no era un horario de profunda calor, de mucha calor, pero sí de cansancio, de fatiga por las actividades. Y ellos se dormían, una y otra vez se dormían. Jesús oró con pausas 3 veces. Y lo que rescatan los escritores de esa oración, la esencia, lo principal es que Jesús oró al Padre diciéndole: Padre mío, aparta de mí esta copa, o esta copa amarga, esta copa dura, esta situación, sácala de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú desees. O sea, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que yo no viva esta situación, sácala de mí. Más, si tu voluntad es que yo permanezca en esta situación, manténla, pero dame las fuerzas, dame el valor, dame la capacidad. Después de su tercera oración y viendo que los discípulos permanentemente no eran capaces de orar y se dormían, al final veló tiernamente como el pastor que cuida de sus ovejas, porque su reproche fue un reproche tierno, un reproche amoroso, de aquel que sabe la incapacidad de sus ovejas, la debilidad misma de su naturaleza, y por lo tanto él, como el buen pastor, les dice: dormid, es suficiente, descanse. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús ya, el Padre le ha enviado el valor que necesita para enfrentar la situación. Y está ya en una condición distinta. La ansiedad ha bajado, la angustia quizás no se ha ido totalmente, pero ya ha bajado en un nivel que lo puede controlar, y por lo tanto está en una situación confiando en el Padre que Él lo va a ayudar.
¿Qué es lo que debiéramos hacer nosotros? No sé, también este otro tipo de experiencia que muchas veces nos toca pasar, que debemos enfrentar, pasa mucho con los estudiantes, sobre todo los universitarios, cuando ya han terminado su carrera y tienen que dar la tesis. El estado de ansiedad que se genera en esos estudiantes es terrible. Y esa ansiedad llega en un momento, algunos cuentan, que termina justo antes de enfrentar ya la tesis. Dicen, ya no hay nada más que hacer, hay que enfrentar esta situación, esta realidad, y por lo tanto se paran, y en ese momento la ansiedad se va, la angustia se retira y enfrentan con toda seguridad a los profesores. Hay otro tipo de situaciones que ocurre lo mismo, es como cuando uno debe enfrentarse a una operación, ¿cierto? Que es más o menos complicada, y uno vive el estado de ansiedad porque no sabe lo que le espera. Los comentarios del equipo médico es que estés tranquilo, pero hay un grado de complicación. Y cuando uno escucha eso, el estado que se genera, ¿cierto? Y dura hasta que uno dice, ya, estoy en las manos de Dios, que sea lo que Dios quiere, y ahí es donde uno descansa. Bueno, lo que ocurrió con Jesús es algo similar, y Él dice, ya, descansen, duerman, yo estoy ya preparado para enfrentar la situación, esto a mí no me va a pillar por sorpresa, yo sé lo que viene, y estoy preparado. Levantaos, le dice, levántense. Vámonos ahora. Mirad que el que me traiciona está cerca. O sea, él sabe lo que le va a ocurrir. En ese mismo momento en que Jesús está con sus discípulos y es Él que va al encuentro de los que vienen a arrestarle, es cuando Judas se presenta con ese grupo grande. Se aparece Judas, llevando a una muchedumbre, a una multitud de gente que dice la Escritura que va con espada y con palos. Recuerden, Jesús acaba de decir, levántense, vamos, viene el que me traiciona, se acerca. Judas conocía el lugar. Era un lugar que frecuentaba Jesús cuando quería tranquilidad para estar con sus discípulos y enseñarle su ministerio. Por lo tanto, para Judas no era desconocido el lugar. Judas traía una gran cantidad de personas. ¿Cómo convencieron las autoridades religiosas judías a los romanos para que les ayudaran a arrestar a Jesús? Mediante mentiras. Pusieron delante de las autoridades, delante de Pilato, quizás en esas horas previas fueron a Pilato a decirle que este Jesús era un revolucionario, era uno que molestaba, ¿cierto?, al pueblo romano, que hablaba en contra de César, que estaba azuzando a la gente, estaba reuniendo a la gente para levantarse, como lo habían hecho otros anteriormente. Recuerden que en esos días previos, en esas semanas previas, había habido un levantamiento y el que había sido apresado era Barrabás. Era un guerrillero, un terrorista, como se conoce hoy en día, un sedicioso. Y como las autoridades romanas no les gustaba ese tipo de cosas,
lo arrestaron. Con ese discurso, con ese cuento, fueron a las autoridades y Pilato le pasó soldados armados, preparados para ese tipo de situaciones. Según algunos comentaristas, no sé si será verdad, pero dicen que eran posiblemente unas 600 personas que iban a arrestar a Jesús. Porque en el discurso era un revolucionario, la gente lo amaba, la gente lo escuchaba y posiblemente en ese lugar estaba preparando la forma de entrar en conflicto con el Imperio Romano. Eso es lo que les estaban diciendo y por lo tanto iban con mucha gente. Iba todo el Sanedrín o parte del Sanedrín, que eran los sacerdotes, los ancianos y la policía religiosa del templo. ¿Era Jesús de esa manera como lo describían quizás estas autoridades para ir a arrestarlo? A Jesús nunca se le vio en ese tipo de actitud. A Jesús se le vio sanando enfermos. A Jesús se le vio liberando endemoniados. Se le vio resucitando a Lázaro, alimentando a las multitudes. De hecho, Jesús, los relatos nos enseñan que cuando vio esa multitud hambrienta sin tener un pan para comer, dice que sintió pena, compasión por ellos, como ovejas sin pastor. Ese era el carácter de Jesús. Pero estos hombres habían engañado a las autoridades romanas diciéndole que era un sedicioso. Por lo tanto, no existía razón alguna para perseguir a Jesús con tanta saña. Recuerden que si vamos a los primeros versículos del capítulo 14, el versículo 1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, por engaño, para matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Por qué? Porque había una multitud de gente en esos días en Jerusalén. Y esa multitud había visto a Jesús actuar. Jesús hasta ese instante tenía el favor del pueblo. Y por lo tanto las autoridades sabían que si prendían a Jesús, sobre todo en esos días, ¿cuál es el contexto nuevamente? La celebración de las fiestas patrias del pueblo judío. Y cuando como nación, como pueblo, la gente celebra las fiestas patrias, siente orgullo de su nacionalidad. En el contexto del pueblo de Israel es un pueblo esclavo, no libre, por otro imperio, por otra nación. Y lo que ellos esperaban, que así como sus antepasados fueron libertados por un hombre que Dios eligió como Moisés, así esperaban siempre cuando llegaba la celebración de la Pascua. ¿Cuándo será el día que aparezca el Cristo, el Mesías, que nos va a libertar de este imperio, de esta esclavitud? Y habían visto a Jesús sanando, viendo milagros. Y muchos dijeron: este es el Mesías, al parecer. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, dicen: Hosana, aquí viene nuestro Rey, nuestro Salvador. O sea, había efervescencia en esos días en la gente. Y por lo tanto las autoridades dijeron: no lo vamos a matar, no lo vamos a prender durante la Pascua. Es peligroso, esperemos que pase la Pascua. Y después lo apresamos y lo matamos. ¿Pero qué decía la Escritura?
¿Qué dijo Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ¿cuándo tenía que ser muerto? ¿Cuándo tenía que ir a la cruz Jesús? En la celebración de la Pascua. Escrito está. Así lo habían dicho los profetas. Así lo decía la Escritura. Él solo había mostrado compasión y bondad por un pueblo extraviado, por ovejas que estaban sin pastor. En Judas vieron la ocasión. Cuando Judas se presenta para vender, para traicionar a Jesús ante las autoridades, vieron la ocasión. De noche, en un lugar tranquilo, donde nadie se diera cuenta y donde se los entregaran a las autoridades romanas y dijeran, ya este no es un problema nuestro, no lo vamos a matar nosotros, por lo tanto no seremos culpables de esto, sino que son las autoridades romanas que lo van a crucificar, como se crucifica a un terrorista guerrillero de la época. Recuerden que Barrabás estaba listo para ser crucificado. Así morían. Los ladrones, entre comillas, ladrones que estaban al lado de Jesús, no eran ladrones, eran terroristas, eran guerrilleros, sediciosos. O como muchos dicen, el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran malos. Y estaban siendo crucificados como los romanos crucificaban a los que se levantaban en contra del imperio. ¿Para qué? Para que el resto tuviera pavor. Todo aquel que se quiera levantar en contra de nosotros, esta es la muerte que les espera. Y las autoridades religiosas del Sanedrín judío dijeron, ahora este problema lo van a tener los romanos y lo van a crucificar como un sedicioso. Vieron la ocasión, fueron de noche, le tenían miedo, querían que fuera rápido, sin oposición, para evitar cualquier revuelta popular. Pero ellos sabían lo que era Jesús. De hecho, si usted va a Juan capítulo 10, versículo 33, en una discusión que tuvieron justamente con algunas autoridades, con fariseos, dice, los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear o no te apedreamos por ninguna obra buena que has hecho, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús había sido transparente con ellos. Y sus milagros confirmaban esa realidad. Jesús era el Hijo de Dios, el unigénito que hablaba Daniel 9, el Hijo del Hombre. Y ellos conocían las Escrituras. Pero le tenían miedo. Jesús sabía todo lo que le habría de ocurrir. Llegan a ese lugar con espadas, con palos, con linternas, porque ya sabemos cómo es el lugar. Judas le había dicho, al que yo besare, a ese prender. ¿Por qué? Porque era oscuro el lugar y todos eran muy parecidos. Judas no dijo, yo voy a besar al rubiecito de ojos azules, como lo pintan en los cuadros. No, era un judío común y corriente como cualquier judío de la época. De noche, oscuridad total.
Y Judas dice, al que yo besare, a ese tomadle preso, prendedle. En la cultura de la época, y creo que en cualquier cultura, el beso es una demostración de cariño, de respeto. En aquella cultura también era una señal de admiración por el mayor, por el maestro. De hecho, cuando llega Judas le dice, maestro, maestro. Y se dice que en el lenguaje original, como fue escrito, él lo besó varias veces, lo abrazó profundamente, profusamente. No fue solamente un beso, fueron varios besos en la mejilla. Tiene que haber sido muy doloroso para Jesús. Porque la traición es dolorosa, ¿no? No era la traición de un enemigo, era la traición de un amigo, de un compañero. Judas había estado 3 años con Jesús, 3 años, prácticamente todos los días. Había convivido con él, conocía el carácter de Jesús. Y Jesús no es como nosotros. Jesús amaba a Judas. Jesús amaba a Judas, pero lo traicionó uno de sus amigos y de manera muy efusiva. Jesús sale a su encuentro. ¿A quién buscan? Y esto no todo lo que voy relatando sale en el libro de Marcos. Usted tiene que ir a San Juan capítulo 18 o Lucas capítulo 22, porque hay detalles que aparecen en uno y no aparecen en el otro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret. Y en el libro de Lucas dice que Jesús dice, yo soy. Y cuando Jesús pronuncia ese yo soy, dice que esa multitud retrocedió y se cayeron. Espantados. ¿Por qué? Porque Jesús había empleado las palabras en el Antiguo Testamento que se empleaban para Dios. Cuando Moisés va al pueblo de Israel y le dice, pero en el nombre de quién voy a ir, diles, yo soy el que soy, yo soy. Para que conozcan quién es tu Dios. Jesús emplea las mismas palabras. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y cuando Él pronuncia esas palabras, la multitud, esos que venían con espada, con palos, a arrestar a Jesús, retroceden y caen. Judas estaba con ellos. Una vez más les pregunta, ¿a quién buscáis? Y nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret. Ya les dije, yo soy la persona a quien busca. Soy yo. Los demás, déjenlos. Porque soy yo el que tiene que ir a la cruz. Soy yo el que tiene que tomar la copa amarga. Soy yo que tiene que ir en lugar de mis elegidos. Para que mis elegidos puedan disfrutar de la bendición que yo les voy a dar. Judas cayó. Y para que no hubiera confusión en medio de la oscuridad acerca de quién era Jesús, lo besa, lo abraza profusamente. Cuando Judas hace este acto en el libro de Lucas capítulo 22, el versículo 48 se nos da este detalle.
¿A mí me besas? ¿Con un beso me traicionas? Quizás no es que lo estuviese reprochando, sino que era la última oportunidad que Judas tenía para reaccionar, para arrepentirse. Pero en él no hubo un atisbo de arrepentimiento. Recuerden que en el libro de Juan nos relata que Satanás entró en el cuerpo de Judas. Tomó dominio, posesión de él. Y eso nos puede dar una luz, porque Satanás pidió al Padre, ¿cierto?, a Jesús, a Pedro, para zarandearlo. Y esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no es creyente. El que no es creyente puede ser poseído por Satanás. Más un cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser sacudido, zarandeado por Satanás. Pero ahí está la protección del buen pastor, para que nuestra fe no falle. Con un beso me traiciona Judas. Esa es la amistad que yo te di, ese es el amor. ¿Por qué me traicionas? ¿Qué te hice yo? Yo creo que cuando la gente, la multitud que venía arrestan a Jesús, Judas quizás sintió alivio, mi trabajo ha terminado. ¿Cómo alguien que ha sido escogido por Jesús, en quien depositó su confianza, podía ser culpable de tal traición? Bueno, Jesús fue traicionado y esa traición la llevó a la cruz, porque también nosotros en más de una oportunidad hemos negado a Jesús, hemos traicionado su carácter. Pero cuando hemos entendido lo que es el Evangelio, cuando hemos entendido de manera profunda lo que significa el Calvario de la cruz, la obra de Cristo, entendemos que nuestra traición fue llevada en sus hombros y su justicia fue imputada a nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque no es nuestra capacidad, como ya dijimos, no es nuestra, que tengamos algo en nuestro interior, en nuestra vida, que hace que Jesús fije sus ojos en nosotros. No, sino que es la gracia, es la misericordia, es el amor de Dios en nuestras vidas. Yo creo que no existe experiencia más dolorosa ser traicionado por un amigo o por una amiga. ¿Cierto? No sé si a usted le habrá pasado, pero nosotros también hemos traicionado. Y hemos traicionado a la figura más grande, más gloriosa, más hermosa, a Jesucristo nuestro Señor. Jesús ya está preparado. Es Él que va a entregar su vida. Recuerden, dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego, yo la doy. Sabe, a pesar del dolor, lidiar con la traición, sobreponerse a esa situación. La gracia de su Padre le está fortaleciendo. El Espíritu Santo está en ese momento socorriéndolo, ayudándolo. Nunca sabremos quizás la verdadera razón de la traición de Judas. Podemos especular. El amor al dinero, la codicia, el sentirse de alguna manera traicionado con las expectativas que tenía de Jesús. Porque recuerden que Judas fue llamado como un celote. Y los celotes eran ese grupo de hombres, una especie de grupo sedicioso, guerrillero, que actuaba por las armas en contra del Imperio Romano. Eran personas violentas que estaban dispuestas a morir.
por la causa de la libertad del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando ve que Jesús no pone oposición, cuando ya va viendo que Jesús es otro el camino que está tomando, se siente defraudado quizás y dice, este no es el Mesías, este es un falso, y por lo tanto no le queda otra quizás en su realidad que entregar a Jesús. Pero son especulaciones que podríamos dar al tratar de analizar la personalidad de Judas. Judas tuvo la oportunidad para evaluar a la persona de Jesús. Tuvo la oportunidad viendo sus milagros, pero simplemente le dio la espalda y lo entregó. Cuando Jesús va a ser arrestado, aparece como siempre Pedro. Aquí no lo relata, no da el nombre Marcos. Recuerden que es Pedro que está relatándole. Podríamos llamar el Evangelio de Pedro, que es a través de Marcos que en definitiva va escribiendo. No se da el nombre, pero en los otros evangelios aparece que es Pedro, que saca una espada y dice que le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Como diciendo, recuerda Jesús, tú no crees en mí, no tienes confianza en mí, pero recuerda que yo te dije que en el momento que tú te vieras en peligro, yo voy a dar mi vida por ti. Así que estoy dispuesto a sacar la espada y a luchar por ti, a dar mi vida. Pero Jesús no necesita que lo defiendan. Tampoco buscaba que lo defendieran. No quería que nadie lo ayudara. En otra ocasión, recuerden que dijo que si fuera por mí, le pediría al Padre que enviara una legión de ángeles en mi ayuda. Y una legión de ángeles son miles. Recuerden que un solo ángel bastó para derrotar un ejército. Que eran 600 hombres, los que fueran, para que Jesús pidiera la ayuda, pero ese no era el camino que debía transitar. Y es ahí la falla que tenían los discípulos. No estaban entendiendo las palabras de Cristo. Además, todavía no había ocurrido todo lo que ocurrió. Nosotros tenemos toda la película clara. Sabemos el principio de la película y el final de la película. Pero ellos estaban en medio de la película. No saben lo que va a ocurrir. Y ellos tienen ideas erradas, equivocadas de lo que es Jesús y a lo que ha venido. Juan en su evangelio relata que fue Pedro quien hizo esto y que el nombre del muchacho era Malco, no Marco, Malco. Era medio tropical, medio venezolano a lo mejor, Malco. En Juan capítulo 18 vemos eso. Le corta la oreja, pero dice, así no es como se hacen las cosas. Y Jesús toma, ¿cierto? Y sana la herida. En medio de esa situación, fíjense usted, la tensión que le había provocado, la angustia, ¿cierto?, que le había provocado a Jesús previamente en las horas inmediatas, el estado de ansiedad que está. Pero en ese momento Jesús está tranquilo y es capaz incluso de controlar toda la situación. Él está en control de toda la situación, a tal punto que en medio de los palos, en medio de las espadas, sana al muchacho. Porque es el carácter. No es con espada, dice su palabra, no es con ejército, sino que es con mi espíritu. Con mi espíritu. Jesús ordena a Pedro, guarda tu espada. Porque
el que espada, ¿cierto?, quiere usarla, va a morir de la misma manera. El Evangelio no es con violencia, no es con ejércitos. El Evangelio es predicado por amor y con amor, esperando que el Señor abra los corazones, las mentes de la gente. Jamás debemos ser violentos. ¿Ah? Poco menos que, no sé, golpear a una persona para... Te he dicho cuántas veces, te he predicado tantas veces el Evangelio. No, no es así. Porque debemos acordarnos que Dios tuvo primeramente misericordia de nosotros, compasión de nosotros. Pero muchas veces somos como Pedro, sacamos la espada y queremos convertir a la gente con espada. El púlpito no es con espada. Es increíble el cambio que tuvo 30, 40 años más tarde Pedro. Si lo vemos ahora, está con espada. Y cuando escribe su carta, ya anciano, dice: yo anciano, juntamente con los demás ancianos, apacentad, cuidad de la grey de Dios. Lucas nos dice que en medio del arresto se detuvo justamente para socorrer a este hombre, restaurarle la oreja y lo sanó. Aunque Jesús está dispuesto a ser arrestado, no por eso les hace ver a esta multitud, sobre todo a las autoridades religiosas, que lo que están haciendo no corresponde, es ilegal. ¿Por qué vienen con palos? ¿Por qué vienen con espada? ¿A quién vienen a buscar? ¿Por qué no lo hicieron cuando yo estuve en el templo enseñando abiertamente? Yo no llamé a la gente a un lugar desierto, a una cueva, no me escondí, no andaba en las casas. Fui al templo, al lugar más público. Y ahí me reuní con la gente y les prediqué el Evangelio. Les enseñé lo que yo tenía que compartir. ¿Por qué no lo hicieron a plena luz del día? ¿Por qué lo hacen ahora en medio de la oscuridad, en medio de la noche? Porque el que actúa con engaño, el que actúa con envidia, el que actúa con mentiras, siempre busca la oscuridad. Siempre busca la soledad. Y Jesús les hace notar que son mentirosos, envidiosos, engañadores, son un fraude. Así como ha llegado la noche de ese día, hay una total oscuridad, también ha caído la noche sobre los corazones de esta gente. Jesús, mientras conversa y les hace ver esto, les dice: pero esto tiene que ser así, esto tiene que ocurrir de esta manera, porque las Escrituras lo anticipan, porque las Escrituras lo profetizaron. Tengo que ser llevado. Es un misterio cómo actúa de manera simultánea el decreto de Dios, lo que Dios ha establecido desde la eternidad, pero no pasa a llevar la libertad humana ni la responsabilidad humana. Es un misterio. Jesús dice: esto tiene que acontecer así. El hombre que me ha de traicionar estaba escrito. El que comía conmigo, como dice el Salmo, ¿cierto? El que untaba el pan conmigo, me habrá de traicionar. Estaba escrito que así tenía que ocurrir. Pero eso no quita que el que lo está haciendo lo hace libremente de su propia voluntad. Y estos hombres están actuando de acuerdo a lo que Dios estableció, de acuerdo a lo que la palabra del Señor había predicho,
pero están actuando libremente y son responsables de todo lo que va a ocurrir. Escrito está: cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Cuando ocurre esto y cuando ven los discípulos que Jesús no pone oposición, se les viene el mundo abajo. Porque ya dijimos, ellos tenían una expectativa, una idea de lo que Jesús iba a hacer. No esperaban que Jesús no pusiera oposición. Y cuando Jesús no pone oposición y es arrestado, el mundo se les viene abajo. La noche también llega a los corazones de los discípulos, entran en estado de angustia, en estado de ansiedad, y lo que hacen es huir. Entonces todos los discípulos, absolutamente todos, dice, dejándole, huyeron. Pero dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Esto que coloca aquí Marcos, que no está en ningún otro evangelio y que es como un enigma, es ¿por qué Marcos lo coloca aquí? ¿Qué sentido tiene a todo el relato? ¿Qué añade? No añade mayor información a lo que Jesús está compartiendo o a lo que Jesús le está ocurriendo. Y nuevamente es una especulación de muchos comentaristas, no es que sea así, pero dado que es Marco el que coloca este detalle de este joven que se aparece y que aparentemente venía siguiendo a Jesús en medio de la oscuridad, tapado con una sábana, se dice que es el mismo Marco. Para decir, miren, yo también estuve ahí, era jovencito, pero cuando vi eso también huí. También corrí desesperadamente. Y cuando trataron de tomarme, tomaron solamente la sábana, lo que me cubría, y yo huí. No da nombre, pero son especulaciones que se dan. Para terminar, el arresto de Jesús se cumplió para que se cumplieran las Escrituras. No hubo ningún accidente o casualidad. En ninguna parte del final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo es presa de la casualidad o simplemente de lo que a los hombres se le ocurren. Todo estaba escrito y todo está ocurriendo al pie de la letra. Los pasos que dio Jesús desde el huerto del Getsemaní hasta la cruz habían sido todos previstos en las Escrituras. Cientos de años antes habían sido profetizados. Los salmos hablan de esto. El libro de Isaías habla de esto. El libro de Daniel habla de esto. El Génesis habla de esto. Zacarías habla de esto. Y muchos más hablan acerca de las cosas que habrían de ocurrir con la vida y con la obra de Jesús. La ira de sus enemigos, el rechazo de su pueblo, la entrega por parte de un traidor, la condena por parte de una asamblea de engañadores, de impíos. Todo se sabía previamente y todo se había anunciado. Todo lo que ocurrió con Jesús fue fiel cumplimiento y designio de Dios para expiar, para cubrir, para quitar el pecado del mundo. Jesús tenía que pasar por esto. Pablo lo dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado. Y también ahora juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Solo Él
pudo ir al Calvario. Solo Él pudo transitar ese lugar para salvarnos de nuestro pecado. Y es por eso que se dejó arrestar, para poder cargar con nuestros pecados y llevarlos a la cruz y morir de manera sustitutoria en lugar nuestro. Oh, qué gran Salvador tenemos. Cargó nuestro pecado, cargó nuestra negación hacia Él, pero Él dijo de manera gloriosa: déjenlos, aprécenme a mí, porque los que mi Padre me ha dado, ninguno de ellos se perderá. El Señor nos ha elegido en su gracia y en su misericordia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra negación. Hoy nosotros también podemos ser parte de su pueblo adquirido. Si admitimos que hemos pecado y negado al Señor muchas veces, pero podemos confiar en Él como nuestro sustituto. Él fue a la cruz en lugar nuestro. Él sufrió el castigo en lugar nuestro. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Por fe, si creemos esto, nuestro Padre Celestial perdonará, cubrirá, expiará toda nuestra iniquidad. Nos imputará la justicia de Cristo, con la que quedaremos legalmente libres de toda condena. Nos aceptará como sus hijos y nos dará el derecho a recibir todas las bendiciones que Cristo adquirió cuando murió en el Calvario de la cruz, y al tercer día resucitó con poder y gloria, y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre como nuestro gran sumo sacerdote, para que cuando estemos en esos días oscuros de angustia, cuando no sepamos qué, dónde y tenemos que ir, Él dice que escuchará nuestro llanto, nuestro clamor, y Él nos dará el oportuno socorro. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.